Con el gusto de tener el día de hoy a Ariel Basteiro, embajador de la República de la Argentina, estar teniendo un momento agradable de discusión de varios temas, de la vida, del boliviano allá en el mundo y sobre todo de un hombre luchador que ha visto muchos caminos, pero sobre todo ha entendido que la política es un día a día que se va teniendo. Y en ese sentido, señor embajador, nos metemos al tema del debate del día. ¿De qué manera los bloques económicos, de qué manera estos ataques económicos que estamos viviendo hoy en día de esas grandes potencias a nivel de grupos de poder, a nivel de ejes económicos que han marcado la economía del mundo entero, están dañando sobre todo las políticas gubernamentales o direccionando de alguna forma los cambios que están queriendo hacer nuestros presidentes? ¿Cómo influye esos ataques económicos hoy en día y de qué manera concreta se puede hoy percibir eso? Sí, influyen, digamos, dañándonos, tratando de desperfilar, esmerilar, debilitar a nuestros gobiernos. Somos un continente en disputa. Hemos avanzado lo que nunca se avanzó en 200 años, en 500 años de historia. Por primera vez nuestros presidentes, nuestros países tienen la posibilidad de generar organismos como UNASUR, como CELAC, como Mercosur, que tengan una visión autónoma, independiente, soberana de qué es lo que hay que hacer para el bien de nuestros países. Estos países siempre fueron gobernados por los establishment. Estos países siempre fueron el lugar de donde se sacaron las riquezas para sostener en un momento las monarquías europeas, posteriormente las revoluciones industriales y fundamentalmente después el fortalecimiento del capitalismo, con lo cual estaban acostumbrados a hacer de nuestros países lo que ellos quisieran. Por suerte, a partir de la aparición de Chávez allá por el 95, 96, contando la siempre presencia como un faro en la noche de Cuba, ¿no? Para marcar la dignidad y que se podía ser autónomo, independiente, por más que uno fuese más chico, más débil. Pero a partir de la aparición de Chávez se da en Latinoamérica un proceso donde aparecen presidentes que se parecen a sus pueblos, que actúan en consecuencia de ellos, que comienzan a plantear las políticas alternativas a los que nos decía el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y que él nos empieza a ir bien llevando esas políticas. Y ahí apareció Lula y apareció Néstor y posteriormente apareció Evo y Mujica y el Frente Amplio antes en Uruguay y Correa, y se sigue fortaleciendo día a día Centroamérica con gobiernos que comienzan a también tomar la reseña histórica de esa América que está tratando de volver a la patria grande. Y creo que eso es lo que le molesta a esos grupos del poder. A Estados Unidos, que se quede fuera de la CELAC, que tenga que ver por televisión el debate de nuestros presidentes hablando de cómo fortalecer y defender las democracias, le debe ser algo realmente molesto. Que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no puedan venir a aplicar las recetas que históricamente aplicaban en nuestro país, le debe ser complicado, no les debe gustar. Que nuestros presidentes en cada uno de los países tomen la decisión en función del interés de su pueblo, en vez de lo que le convenga a otros pueblos de otros continentes, también debe ser para esos gobernantes de aquellos otros pueblos molesto. Y entonces comienzan las operaciones políticas, mediáticas de todo tipo. En algún momento utilizaban las Fuerzas Armadas para hacer golpes de Estado. En mi país, en el día de ayer, se recordaron 38 años del golpe militar de 1976. Utilizaban las Fuerzas Armadas para terminar con procesos populares, con procesos que también intentaban agarrar la senda que por suerte en nuestros países pudieron tomar en este principio del siglo XXI. Y hoy tienen otros elementos, otros instrumentos, son más inteligentes quizás a la hora y mucho más escondidos, esconden mucho más la bala y utilizan muchas veces a las corporaciones mediáticas, muchas veces corridas financieras o económicas para debilitar nuestro gobierno, nos provocan desabastecimiento porque también en nuestra economía en la década del 90 fue extranjerizada, entonces sobre 500 empresas importantes en Argentina, 300 son extranjeras y muchas de esas 300 son de alimentación, entonces cuando en algún momento hay desabastecimiento,
muchas de las veces no es porque falte el alimento, porque no se pueda poner en la góndola, sino que hay una intencionalidad. Es lo que pasa hoy en Venezuela, que pasó aquí en Bolivia. Y entonces creo que pese a toda esa batería de medidas que toman para arruinar nuestras democracias y para frenar los procesos de cambios que se han dado en nuestros países, hay un pueblo que está muy consciente de eso, que sabe a dónde quiere ir, que sabe a dónde no quiere volver, y entonces esa es la mejor garantía para que nuestro gobierno, pese a que tengan muchas contras, sigan generando renovación de sus presidentes. Yo estoy convencido, por más que cualquier ciudadano medio de Bolivia tome los diarios que reflejan las informaciones de las corporaciones mediáticas de nuestro país, del diario Clarín específicamente, o de La Nación, estoy convencido que el próximo gobierno sigue siendo del mismo signo político del que hoy conduce la Argentina, los destinos de Argentina, sigue siendo parte del kirchnerismo. No sé si será Cristina, pero sí seguramente alguien designado por ella. Y entonces eso es lo que a ellos les molesta particularmente, y es una lucha que en gran parte está en la responsabilidad de los pueblos poder sostener a estos gobiernos. Pero si estas estrategias que están cambiando, están diversificando estos bloques de poder, aún generan influencia, entonces, ¿por qué no mueren? ¿Por qué no, de alguna manera, los países que estamos entrando en un bloque distinto, en una política distinta, no podemos generar una influencia al nivel que ellos han generado y que históricamente lo han hecho? Muchos autores en la historia política, Hugo Semmelmann, Enrique Dussel, nos están hablando justamente de estos procesos de cambio que estamos viviendo, pero que aún existen barreras duras de poderlas superar. Y en este caso es de qué manera o de qué estrategia aún no podemos conseguir. Por eso digo, son poderosísimos y son implacables y tienen poder económico a veces más importante que el de nuestros propios países. Esas empresas multinacionales, corporizadas, unidas en un solo bloque, muchas veces tienen mayor presupuesto que el presupuesto que pueden tener algunos en otros países para la defensa, para políticas sociales, para desarrollo productivos. Tienen mayor capacidad a veces de operar que los propios países. Pero ahí hay un poder que ellos no tienen, que es el de la gente, que es el del pueblo. Si el pueblo no se quiere dejar gobernar por otras políticas que no sean las que eligen cada 4 años, cada 5 años, según los países, o que dirige un presidente como Evo, como Cristina, como Correa, como Maduro, como cada uno de los presidentes que tenemos en la región, si los pueblos le ponen la confianza a esos presidentes, si esos pueblos están dispuestos a defenderlo, cada uno de esos procesos, por más que esos poderes económicos quieran influir, no lo van a poder hacer. O van a seguir gastando plata, van a seguir gastando dinero, dólares, en financiar procesos de desestabilización. El presupuesto del Departamento de Estado para estos fines ha hecho durante muchos años o en muchos hechos de la historia generar golpe de Estado, el de Chile del 71 y no yéndonos tan atrás, Paraguay ahora, Honduras, y lo que jugaron, lo que están jugando hoy, particularmente en Venezuela. Si esos presupuestos son muy grandes, son muy poderosos. Lo que lo frena es la unidad de los pueblos. Y no tan solo ya del pueblo venezolano en el caso de Venezuela, que hoy es el país más atacado de los de la región, sino de la unidad de los pueblos de Latinoamérica hacia el pueblo de Venezuela. De la unidad de nuestros presidentes al presidente de Venezuela. Por eso es importante que en el día de mañana, en esta semana, la semana pasada, se reunieran los cancilleres de UNASUR, se reúnan los presidentes cada tanto para marcar la cancha, para decir, miren, acá no entran. Durante muchos otros periodos, y vos lo conocés y lo sabés porque sos un estudioso de lo que pasó en los últimos años en otro país, no desentendíamos de la suerte que corriera la Argentina cuando vino el golpe militar en Argentina, o lo que pasaba en Bolivia, era que la realidad nuestra terminaba en la frontera. Y por suerte esa perspectiva cambió profundamente y todos sabemos que la suerte de Argentina está atada a lo que pasa en Bolivia, y lo que pasa en Bolivia está atado a lo que pasa en Venezuela, y lo que pasa en Venezuela está atado a lo que pasa en Brasil. Somos parte de un bloque y creo que por eso nos tenemos que defender como bloque. Y tal vez ellos en su momento lo que hicieron a nivel estratégico es romper barreras.
y a romper barreras es que han diseminado por todo el mundo entero, no solo en el caso de Latinoamérica, ese poder económico y esa influencia económica. Tal vez nosotros podemos ir por ese camino, ¿no? El tener un sentido que nos une, que es el sentido de la solidaridad, y que determinados presidentes y nuestros pueblos lo han encaminado como una política de Estado, podría ser ahí un eje en común, fortalecer UNASUR y fortalecer obviamente todos los mecanismos hoy en día de integración, los proyectos de integración que tenemos, sería vital para poder encontrar obviamente una lucha contra estos bloques de poder. Pero nuevamente vuelvo a lo mismo, señor embajador, ¿qué nos vuelve a atar? ¿Qué nos vuelve a atar más allá, evidentemente, de estos procesos donde el pueblo genera un factor fundamental? Tal vez el conseguir aliados estratégicos en el mundo podría ser otra estrategia. Lo que pasa es que el mundo bipolar que conocimos hasta la década del 90 se modificó y salvo el BRIC, que son las potencias emergentes, los grandes países que tienen un mercado propio que les permite por sí mismo quizás darse respuestas internas, a todos los demás nos toca y nos tiene que preocupar el hecho de la integración, de la unidad de nuestras historias y fundamentalmente de nuestro futuro. Yo estoy convencido que la lucha está ganada. No van a poder lograr torcer o modificar lo que los propios pueblos de Latinoamérica se dieron como objetivo de llevar adelante. El desarrollo social, que nuestros países crezcan en condiciones de vida, que crezca sus economías, que crezca y que defiendan sus recursos naturales. Somos el continente que puede llegar Argentina sola puede alimentar a 400 millones de habitantes del mundo. Latinoamérica en su conjunto está en condiciones de alimentar al mundo por completo. Somos los únicos que tenemos reservas de agua en cantidad, que tenemos fuentes energéticas como ninguna otra región en el mundo. A partir de defender eso y de ser soberanos en esa defensa, el futuro está en nuestros países, en Latinoamérica. Por eso que los procesos políticos y las hegemonías de potencias se van cambiando en el tiempo. Y yo creo que esa potencia hegemónica que hoy trata de ser gendarme del mundo, como son los Estados Unidos, comienza a opacar su propia historia, ¿no? Tal vez lo peor es ser ciego de la misma historia y no darse cuenta de los procesos de cambio que estamos viviendo. Y el otro tema fundamental es no dejarse engañar. No dejarse engañar por las operaciones mediáticas, por las informaciones que muchas veces vienen cambiadas, que vienen modificadas, tergiversadas, que hacen que nos digan o nos quieran hacer creer que las cosas no son como son. Y eso creo que es un hecho donde también es conciencia de los gobernantes, de los partidos políticos y fundamentalmente de la gente también. Tal vez lo podríamos sintetizar, señor embajador, en lo que Simón Bolívar en 1783 a 1830 nos dijo: la esclavitud es la hija de las tinieblas, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Volvemos en unos minutos para seguir compartiendo con Ariel Basteiro, embajador de la República de la Argentina.